al factor de calidad. El factor de calidad, como está establecido en la norma de la resolución 392 y el decreto 105, establece que para disminuir la sobreoferta de transporte en Bogotá se pudiera acudir a ese sistema para vender esos vehículos. Esos vehículos fueron vendidos a la fiducia, los compró las dos fiducias que están reconocidas, que es la fiducia colombiana y la HSBC, las dos fiduciarias que están autorizadas. Pues hay, en mi opinión, hay un conflicto jurídico ahí, si esas rentas se le deben pagar al distrito, porque cuando salió la resolución 392 y el decreto 105 sobre el mejoramiento de la calidad de servicio, era precisamente que esos recursos se iban a utilizar para bajar la sobreoferta de vehículos y prestar un mejor servicio a la ciudad sin saturación de buses. Ahora con el sistema pues hay una reclamación por parte de movilidad, pero pues tendrá que resolverse ese conflicto jurídico, si realmente tienen derecho a ese pago, pero tendrá que existir un fallo que resuelva si realmente hay que reconocer esa renta, en este caso a movilidad, que sería como quien maneja el fondo a través de la fiduciaria colombiana y el HSBC. ¿Ese fondo de qué se nutría para la charterización? Ese fondo se nutre de un porcentaje del pasajero que se monta en los buses del sistema colectivo. Es un pedazo de la canasta o de la tarifa, y como tal lo establece la norma. Está establecido para mejorar el sistema, para sacar de circulación los buses que ya han cumplido su vida útil o que están cerca de cumplir su vida útil, baja la sobreoferta y mejora el servicio. Así quedó establecido en la norma. ¿Quiere decir que ese fondo lo alimentaron los mismos transportadores de Bogotá? Pues en mi opinión sí, porque si es una parte de la tarifa, y la tarifa la recibe es el transportador o la prestación del servicio. ¿La nueva tarifa del CSITP o la tarifa del colectivo? No, la del colectivo. El sistema, hasta donde tengo entendido, el SITP no, el sistema ni el transmasivo, ni el masivo, ni el sistema masivo, ni el sistema del SITP están facturando algún porcentaje de tarifa con destino al Fondo de Mejoramiento de la Calidad del Servicio. Quien nutre el Fondo de Mejoramiento de la Calidad del Servicio, de acuerdo a la 392 y el decreto 105, es el transporte colectivo de Bogotá. En el porcentaje que le digo, si la tarifa está en 1.400 pesos, un porcentaje de los 1.400 iba para el factor de calidad. ¿Ustedes los transportadores tenían algún control, alguna veeduría sobre ese fondo de reposición que maneja movilidad? No es fondo de reposición, no. Es un fondo para como se dice, como había una sobreoferta en la ciudad, la autoridad competente en su momento, la Secretaría de Tránsito, ese decreto nació a la vida jurídica en el 2003, el decreto 105. ¿En la 2003? Sí, en 2003. Y la resolución 392 también fue complemento, fue la reglamentación del decreto 105. Y eso en su momento se aplicó al sistema colectivo. Como había sobreoferta, la ciudad podía funcionar, por decir algo, con 12.000 vehículos, pero a 16.000. Había que retirar esos 4.000 vehículos de servicio. ¿Cómo se podía hacer? Con ese fondo se iban comprando los carros y carro que salía no se reponía. Bajaba la oferta de tal manera que quedaran 12.000 carros. Entonces los 4.000 que sobraban los compraba cuánto.
O sea, esos no fueron dineros públicos, sino fue un ahorro de los transportadores colectivos. Me repite, por favor. O sea, ese fondo fue un ahorro de los transportadores colectivos, mas no son dineros públicos. Pues eso hubo una discusión amplia sobre eso, porque realmente pues considerar los dineros públicos, eso hay un debate que ha habido en muchas instancias, pero realmente, en mi opinión, son dineros del transporte para el mejoramiento del sistema, porque no fue un impuesto, no fue una tasa de contribución, no fue ningún otro argumento jurídico que estableciera ese factor de calidad, sino fue meramente para mejorar el sistema, pero fundamentalmente en pagar los carros que le sobraban a la ciudad. Hay que pagar los carros que le sobraban a la ciudad a través de ese fondo. Se dice en el pliego de cargos que Cobus no ha comenzado a operar 5 rutas en la zona de Fontibón. ¿Se ha afectado a la ciudadanía de esa zona? ¿Por qué sí o por qué no? Pues, sí, el sistema de implementación para Cobus en la zona de Fontibón sí tenía la entrada y funcionamiento de unas rutas. Seguramente por la carencia de los buses, las rutas no han arrancado a funcionar, carencia de los buses en Cobus. Pero el sistema, digamos, la ciudadanía o la comunidad no se ha quedado sin el servicio porque las rutas del servicio colectivo, como lo dije anteriormente, no han sido retiradas. Esperamos, en este caso Cobus, con la decisión que se tome por parte de la Asamblea de definirse por una de las propuestas que ya están en estudio, adquirir la flota solicitada por Transmilenio y superar esa parte de completar esas rutas que han sido solicitadas, que tienen funcionamiento y que por falta de los buses no han entrado. Esperamos que con esta decisión que estamos ya en muy poco tiempo a resolver y que ya hay propuestas en concreto serias que le van a inyectar a Cobus los recursos y los medios para cumplir con el contrato en su 100%. ¿Quién está operando esas 5 rutas? ¿Están abandonadas o no? Las rutas las están sirviendo en este caso las compañías de transporte del servicio colectivo que actualmente están vigentes allá en la ciudad, la zona de Fontibón. Que yo sepa, mire, yo he visto las rutas de la compañía metropolitana, del Transportes Bermúdez, de los buses verdes, de los buses amarillos y rojos, de la flota Usaquén, así Transportes Panamericanos, están prestando servicio en la zona de Fontibón normalmente. ¿Qué fenómeno se presenta cuando el SITP está prestando una ruta y paralelamente estas empresas privadas están prestando la misma ruta? Pues yo pienso lo siguiente, me parece a mí que es acertado que arranquen en paralelo las dos rutas, los dos servicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ciudadano el común que utiliza un servicio empieza a ver, no se queda sin servicio de ese, pero empieza a ver con la frecuencia que salen los otros buses, el sistema del SITP. Entonces, en la medida que ya vea que el otro bus está saliendo, empieza a cogerlo y con el tiempo, cuando desaparezca la zona, la ruta del sistema colectivo, no vuelva más, pues ya sabe cuál es la ruta que lo reemplaza en el nuevo sistema. Me parece que es acertado y que se debe seguir haciendo con esa secuencia. ¿No existe la guerra de centavo entre el anterior sistema y el nuevo? Pues yo no lo veo así porque, al fin y al cabo, el nuevo sistema tiene unos paraderos definidos, tiene unas condiciones de servicio definidas,
el sistema antiguo, pues como está establecido, está ya en vías de terminar su ciclo, por lo tanto, pues sí se puede presentar una competencia indudablemente porque el pasajero utiliza el uno o el otro, pero de no hacerlo así y entrar solamente en el nuevo sistema y sin tener los pasajeros, las tarjetas y los medios de pago en su momento, pues van a haber dificultades y va a haber carencia de servicio y dificultades de la ciudadanía. ¿Desea agregar algo importante? No, yo creo que en esa última parte, así como he sido crítico de algunas de las decisiones que han tomado los funcionarios del Transmilenio, especialmente en el arranque de Cobus y en el diseño mismo, porque la verdad yo creo que la carencia que tuvo el sistema, en este caso no sé si propiamente Transmilenio, sino quienes diseñaron el sistema del SITP con el ingreso de todos los transportadores del sistema colectivo, se quedaron cortos en las empresas operadoras que se iban a formar por parte de solo transportadores, porque si no existían los recursos financieros disponibles, que sí lo había podido hacer el sistema o el distrito, así como se crea el fondo para el tema Transmilenio, como es el fondo de contingencias, como se crea el fondo para la chatarización de los camiones, como se crean muchos fondos específicos, sí se debió implementar un sistema de financiación para los pequeños transportadores que quisieran presentarse a la licitación, teniendo fuentes de financiación que les hubiesen podido desarrollar su oferta y posteriormente ya ejecutar el contrato de concesión. Yo creo que esa, en mi opinión, es la mayor dificultad que hemos tenido las dos empresas democratizadas, como son la empresa Cobus, la que yo he estado, y la empresa de Cobus, porque eso indudablemente ha afectado, nos ha traído pues las mayores dificultades. Si bien es cierto, entre nosotros transportadores y en un grupo plural como es el caso nuestro, hay normalmente diferencias de criterio y dificultad en la gobernabilidad, pero estoy seguro que con fuentes de financiación establecidas con anterioridad en el diseño del sistema, con fácil acceso a ellas y con el acompañamiento del ente gestor, seguramente el sistema no hubiera tenido la dificultad, no hubiera tenido el inconveniente que tenemos. Y a veces uno piensa, sin querer uno pensar tan mal, pero a veces uno piensa que este diseño finalmente fue concertado con las personas que manejaron las primeras fases del sistema masivo. En este caso, los concesionarios de la primera y segunda fase y de la alimentación, que no son, si miramos en grupos, pues no es un número muy grande. Los dueños de las empresas de la primera fase, de la segunda fase y de alimentación son en términos resumidos los dueños de las 7 operadoras concentradas, que no son las dos democratizadas, o sea, a excepción de Cobus y Cobus, las otras concesionarias son de los mismos propietarios de la primera fase, de la segunda fase y de alimentación. Y como lo decía el mismo alcalde el día sábado allá en la asamblea de Cobus, seguramente este sistema se irá concentrando más y más, y seguramente al cabo de unos 5, 8, 10 años va a estar concentrado en 2 o 3 familias, lo cual va a ser gravísimo para la ciudad, porque si se convierte en un monopolio, sabemos las dificultades de un monopolio como el transporte de Bogotá en manos de 1 o 2 familias, que son los que van a colocar las condiciones y van a poner a las autoridades o al ente gestor contra la pared, porque son los que van a manejar el sistema en contra del interés general que es la ciudadanía, ¿sí? Entonces
quería como agregar un poquito de eso, porque al fin y al cabo lo que nos iniciamos y los que tenemos una convicción del sistema cooperativo, el sistema solidario, pues obviamente estamos en contra absolutamente del monopolio, porque eso es lo único que le trae a la gran comunidad, a la ciudadanía en general, es más pobreza, más dificultad, muy pocos ricos y muchos pobres. Muchísimas gracias. Doctor Jumea, si me permite, para el tema pedagógico, porque usted nos ha invitado en la audiencia anterior, si quieren suspendamos por 5 minuticos para oxigenarnos un poquito y continuamos en 5 minutos. Doctor, si quiere, para efectos de las pruebas testimoniales restantes, como vamos a entonces lo que vamos a hacer ahora es suspender para que usted vaya a preparar sus descargos y los presenta completos. Y entonces, para que solo 5 minutos.